La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para impulsar la inclusividad. La industria tecnológica en su conjunto necesita seguir priorizando el diseño inclusivo, proporcionar capacitación y recursos para los nuevos empleados diversos. Alex Grimshaw, el director de tecnología del reino de la red de Microsoft. Cuando cualquier organización da sus primeros pasos de bebé en la nube pública y en este caso Azure, eliges un aspecto muy discreto, carga de trabajo no independiente, aislada, y obviamente buscas si puedes migrar y operar eso en la nube con la transparencia de Microsoft. Esperamos que los clientes siempre tengan control de sus propios datos, siempre sabrán dónde está ubicado y cómo se está utilizando, mientras que también subiremos nuestro compromiso de privacidad a través de políticas de gobernanza de privacidad robustas. Hola y bienvenidos al programa de podcast de YouTube de Dinis Guarda. Estoy emocionado hoy de dar la bienvenida a una de las organizaciones más grandes del mundo, Microsoft, pero estoy particularmente emocionado de compartir con ustedes una fantástica entrevista personal que muestra cómo la tecnología puede impactar a un país, en este caso Microsoft Reino Unido, pero también cómo podemos ver la tecnología, la humanidad, la innovación y la transformación digital. Así que este es un episodio especial donde en realidad voy a presentar a Alex Grimshaw, el director de tecnología de Microsoft Reino Unido y un profesional experimentado y personalidad innovadora en la escena tecnológica en el Reino Unido y en todo el mundo. Así que Alex Grimshaw es un ejecutivo de tecnología con más de 30 años de experiencia en negocios estratégicos, transformación digital, innovación basada en la nube en ambos sectores, público y privado. Actualmente es el director de tecnología de Microsoft Azure en el Reino Unido, donde juega un papel central en ayudar a las organizaciones a aprovechar la plataforma Microsoft Azure y la amplia cartera tecnológica de Microsoft, permitiendo la innovación digital, transformación operativa y crecimiento tecnológico a futuro. Alex se unió a Microsoft en 2010 y ha ocupado varios puestos de liderazgo dentro de la organización y ha estado sirviendo como el director de tecnología para Microsoft Azure del Reino Unido desde 2020. Antes de este rol, fue el director de tecnología de la División de Gobierno Central de Microsoft en el Reino Unido, y durante su mandato fue responsable de la estrategia tecnológica, consultoría y crecimiento y transformación digital para algunos de los organismos del sector público más grandes del país, a saber, la Majesty Revenue and Customer Service, Her Majesty's Revenue and Customs, que es la Organización de Impuestos del Reino Unido, y el Departamento de Trabajo y Pensiones, Departamento de Trabajo y Pensiones. Y las responsabilidades de Alex incluían liderar la comunidad del sector público de Microsoft Reino Unido, supervisar la relación de liderazgo tecnológico estratégico con estos departamentos y gestionar la planificación de cuentas multihorizontales. La norma es la guía. La transición de Microsoft y Her Majesty's Revenue and Customs a Microsoft Azure los convierte en dos de los organismos de administración pública más avanzados digitalmente en el mundo. Sus logros en Microsoft le valieron un lugar en el prestigioso Club Platinum en 2019, un reconocimiento interno por su excepcional rendimiento y contribución. Antes de esto, Alex tiene experiencia tanto como emprendedor como trabajando con grandes jugadores como Deloitte. Y una de las cosas que quiero destacar de esto es la humanidad de Alex. Pasaron por una experiencia personal muy intensa y trágica, pero también aporta esta humanidad al negocio con la calma y un enfoque entusiasta. Fue muy práctico, pero muy intenso y muy innovador. Así que es un placer tenerte aquí, Alex. Estoy bastante emocionado por todo el trabajo que estás haciendo y también el fantástico trabajo que Microsoft ha estado haciendo en términos de ser una de las corporaciones más grandes del mundo. Cómo mantienes la innovación, pero también cómo mantienes a tus clientes, tu ecosistema y todas las cosas diferentes. Así que eso es una de las cosas que me emociona hablar hoy. Así que me gustaría empezar.
¿Cuál fue el elemento en tu carrera que, bueno, en tu educación, despertó tu interés en la tecnología y cuáles fueron tus inspiraciones y, por supuesto, el viaje para convertirte en director de tecnología en Microsoft? Claro, bueno, primero, Antes que nada, es genial estar aquí, Dinis, y también es genial poder hablar contigo. Bueno, literalmente me metí en esto, ¿sabes? Y lo digo literalmente desde una edad temprana. A los 11 años, pues sufrí una lesión grave en la cabeza a través de un accidente y realmente retrasé mi primer año de secundaria. Y básicamente porque mis padres estaban preocupados por mis funciones motoras. Y cualquier tipo de efecto, obviamente duradero en el cerebro a una edad tan temprana, compraron lo que fue la primera PC doméstica disponible. Fuera de la calle principal, la Sinclair ZX81 de la que seguramente has oído hablar, y he escuchado a algunos de tus otros entrevistados hablar de esto antes, y tenía una enorme RAM base de 1K, claramente no podías escribir mucho código. Podrías darle a la computadora un enorme paquete de RAM, hasta unos increíbles 64K, lo cual es bastante impresionante. Básicamente pasé los primeros 6 meses en casa sin ir a la escuela, viviendo y respirando este ordenador y me obsesioné completamente, así que aprendí lo básico hasta llegar a un punto en el que incluso tuve uno de mis juegos listados en una de las revistas, donde obviamente escribías lo que sabes, letra por letra y por supuesto siempre te equivocas en algo por lo que al final no funcionaba, pero esa era mi vida en ese momento, así que en ese punto estaba absolutamente enganchado a los ordenadores y a la tecnología en general, así que creo que eso realmente forjó mi camino. Un camino muy intencional, entonces, en términos de mis estudios académicos y trayectoria profesional en adelante, extrañamente incluso a los 12 años. A los 12 años decidí que quería ser un analista de sistemas, algo inusual para un niño de esa edad. Creo que incluso si preguntas a la mayoría de los adultos, ni siquiera sabrían qué es eso, y sé que se ha convertido en una frase bastante común todo el tiempo, pero también tuve una carrera muy sinuosa. Así que si piensas en cómo tuve muchos años en desarrollo de software, desde el lenguaje ensamblador hasta Pascal, C Sharp, C++, Modular 2, NIT, todos estos grandes lenguajes. También me he cruzado con cosas como las redes. Fui ingeniero certificado de Nobel y de sistemas para Microsoft. Hice mis certificaciones de desarrollador de soluciones, Microsoft Certified Solutions Developer. Así que obviamente hice redes, infraestructura, un poco de arquitectura empresarial también. Incluso tuve una incursión en la gestión de programas y proyectos en entornos Prince2 como practicante de Prince2. Y luego, por supuesto, también tuve el placer de trabajar en la fabricación de alimentos. Así que me incorporé a la industria como contador de gestión. Yo no estudié CMA, contador de gestión, y también lideré en el estudio de trabajo, así que estudios de tiempo y movimiento y todo ese tipo de cosas que encuentras en entornos de fabricación y línea de producción. Y luego, por supuesto, tuve el privilegio de trabajar en consultoría empresarial en Deloitte, donde estuve involucrado en cosas tan diversas como compromisos de adquisición de fusiones y adquisiciones. Y también lideré la práctica de CRM y ERP desde una perspectiva de desarrollo de software. Y luego dejé Deloitte, dirigí mi propia consultoría durante 8 años, haciendo una miríada de cosas diferentes. Y luego, por supuesto, aterricé como el director de tecnología para Departamento de Trabajo y Pensiones, es decir, el Departamento de Trabajo y Pensiones en Microsoft. bueno, eso es un perfil muy impresionante y también tienes antecedentes tecnológicos, emprendedores y corporativos, lo cual es realmente bastante impresionante y también combinas todo lo técnico con el emprendedor y también con la parte corporativa. Entonces, en términos de tu trabajo, lideras una de las divisiones más grandes de Microsoft a nivel mundial y en Reino Unido, pero también con Impact Worldwide. Pero en términos del trabajo que estás haciendo y tu trabajo anterior, en realidad has estado trabajando muy de cerca con las organizaciones del sector público más grandes del Reino Unido. Uno de los proyectos con los que trabajamos los ingresos de HMM para las personas en la lista mundial es el sistema de impuestos del gobierno del Reino Unido. Y eso es algo grande. Y trabajas en poner este sector en términos de transformar la infraestructura tecnológica y gestionar todo eso. Me gustaría usar esto como un estudio de caso sobre cómo combinas ese gran proyecto en términos de tu liderazgo tecnológico.
Sí, claro. Creo que lo interesante de trabajar con Her Majesty's Revenue and Customs y Departamento de Trabajo y Pensiones, como dices, son las dos organizaciones administrativas públicas más grandes en el gobierno del Reino Unido hoy en día. Así que estamos hablando de alrededor de 160.000 empleados entre ellos. Así que proyectos bastante impactantes. Y como probablemente reconocerás en cualquier organización histórica establecida desde hace mucho tiempo, normalmente hay complejidades técnicas significativas que, dentro de la operación de tecnología de la información, evolucionan todo el tiempo. Hay capas y capas y capas de... La evolución de diversos tipos de tecnología genera lo que conocemos como deuda técnica. Ahora luego superponga a eso lo que yo llamo deuda cultural. O otra forma de verlo sería, ya sabes, siempre lo hemos hecho de esta manera, mentalidad a una deuda cultural. Y luego salpicas con restricciones ambientales, como obviamente presiones presupuestarias o hacer más con menos mandatos. Por lo tanto, toda transformación, aunque necesaria, exige considerar todos estos elementos. Porque, por supuesto, no puedes simplemente atacar las plataformas tecnológicas, tienes que considerar el panorama general. Así que mi tipo de orientación clave y ciertamente mis aprendizajes de trabajar con estas organizaciones es que tienes que empezar con las personas, tienes que empezar con los interesados que están directamente impactados por el programa, ya sean sus empleados, sus clientes, sus socios. Debes llevar a todos contigo en ese viaje. Siempre vuelvo a la pregunta, sin importar con quién trabaje, ya sean organizaciones o interesados internos, siempre volveré. La pregunta central de qué hay para mí, por qué debería importarme y si puedes obviamente abordar esa pregunta como un mantra continuo, casi desde que comienzas el programa y hasta la conclusión, ciertamente vas a tener mucho más éxito. Para mí se trata de la transparencia que aportas con la visión y las ambiciones, ser inclusivo con todas las comunidades. Comparte el progreso y celebra los logros en el camino. Así que, en mi experiencia, la transformación tecnológica es la parte más fácil. Definitivamente la cultura y los procesos necesitarían atención adicional. Si todos quieren triunfar por el bien común en... El proyecto no es una tarea pequeña para nosotros. Sí, Lee, y si ves al gobierno de los Estados Unidos, no, por ejemplo, falló en el primer sistema de Medicare, así que y también el Federal Bureau of Investigation, y tuve un caso de una entrevista donde discutimos precisamente el desafío de transformar grandes corporaciones a nivel mundial. Así que mencionaste que transformas principalmente la infraestructura tecnológica, por supuesto, del sistema fiscal del gobierno del Reino Unido, pero también 160.000 personas que trabajan en eso. Así que me gustaría tocar eso porque creo que la gente no entiende, a menos que, por supuesto, trabajes en una gran corporación. El trabajo real, que es porque hay tres capas: la capa de las personas, la capa de la transformación digital y una capa de experiencia técnica, porque, por supuesto, un error en eso puede crear muchas capas, para ser honesto. Así que volviendo a ti, digamos, viniendo de tu carrera, me gusta de construir, así como construimos estas cosas, es tu logro profesional, es que realmente tienes las habilidades técnicas, empresariales y corporativas dentro de SER. Y también Microsoft en el Reino Unido es masivo, son 6.000 empleados y enorme infraestructura. Así que cuéntanos un poco sobre ese papel de tu llegada a Microsoft, asumiendo el papel de director de tecnología y viviendo como tú. Sí, es interesante porque cuando me uní, obviamente me uní como director de tecnología para un director de tecnología de cliente, así que eso es enfrentarse directamente a los clientes y a los socios actuales que operan en esos clientes de estos grandes GSIs que te imaginarías como Capgemini, Fujitsu, PHP, todos esos. Así que tienes un rico tapiz de diferentes partes interesadas con, obviamente, diferentes impulsores. Así que, por supuesto, entender la moneda de todos es clave para cualquier forma de éxito, para cualquiera y cualquier forma de relación. Pero lo que diría es, hice el papel de director de tecnología, el director de tecnología del cliente durante unos 9 años y como parte de ese papel también llegué a una etapa en la que también formé y lideré a todos los directores de tecnología S del sector público en Microsoft en el Reino Unido que se alinearon con todas las industrias del sector público que te imaginarías. Evidentemente, seguridad pública, nacional, salud, educación, gobierno local y central, educación. Así que lo que sentí, las dos cosas que diría que me atrajeron a Microsoft y quizás me hicieron continuar en Microsoft, es la cultura que realmente tenemos y
ya sabes, se convierte casi en un cliché para las personas quizás fuera de la organización, alrededor de esto, ya sabes, esta mentalidad de crecimiento. Ciertamente lo que la sátira introdujo, porque encontrarás que no importa con quién interactúes en la organización de Microsoft, todos tienen esta mentalidad de crecimiento. Todos, ya sabes, no somos una cultura de saberlo todo, sino de aprenderlo todo y queremos que, ya sabes, todos sean muy, muy colaborativos, todos queremos construir sobre el éxito de otras personas y también hacer que otras personas tengan éxito. Y es muy parecido a una gran olla de fusión creativa de cultura donde todos van en la misma dirección. Así que eso fue ciertamente algo nuevo para mí porque, por supuesto, venía de mi propia consultoría durante 8 años, donde básicamente hice todas las ventas, creé todas las soluciones, apoyé las soluciones y luego pasé a la siguiente venta. Así que ya sabes, al volver a una cultura corporativa, claramente Delights era una cultura corporativa, pero muy diferente a la cultura corporativa en Microsoft. Es simplemente un ambiente familiar y de nuevo, suena tan cliché, pero te aseguro que no lo es. Realmente es lo que estoy diciendo que es, pero era la constante apreciación agregada de que todos quieren mejorar para ellos mismos y para todos los demás a su alrededor, y ciertamente el valor del cliente siempre está en el centro de eso. Es un elemento esencial. Creo que esa es la razón por la que Microsoft sigue siendo una de las empresas líderes en el mundo, junto con Mozilla Free y parte de los Seven. Entonces, una de las cosas que también me atrae es, como dijiste, el sentido de la cultura, pero el sentido de crear valor, la parte creativa, porque la velocidad del cambio es tan grande. Eres el director de tecnología para el Reino Unido de Microsoft, pero también lideras tu división, que es una división masiva que probablemente creo que es la mayor fuente de ingresos de Microsoft a nivel mundial. Y así que me gustaría tocar antes de que quiera profundizar un poco más en estudios de caso, cuéntanos un poco sobre la división de Microsoft Azure y cómo te posicionas ahora que tenemos computación en la nube ahí y también tienes el copiloto, cómo se diferencia Azure y en realidad algunas de las fortalezas que sientes que están sucediendo mientras hablamos. Sí, es interesante porque obviamente vemos que muchos de nuestros compromisos provienen de nuestra credibilidad empresarial existente, obviamente nacido de servicios no basados en Azure, obviamente las suites de oficina, las aplicaciones de negocios, etcétera, y obviamente la miríada de físicos, ya sabes, ya sea la cartera de Surface u otros servicios auxiliares que proporcionamos, mucho de ello surge de eso. Pero creo que lo que realmente me sorprende es que tienes razón. Hemos visto la evolución cuando me uní a Microsoft originalmente como director de tecnología, cubrí toda la pila, así que cada producto que vendíamos lo cubría en términos de nuestro compromiso con los clientes. Y durante los últimos 4 años, o 5 años ahora en realidad, en este rol he estado muy enfocado en nuestra plataforma Azure, que tiene alrededor de 600 servicios diferentes. Así que es enorme. Una enorme cantidad de servicios diferentes que cubren, como dices, una miríada de diferentes áreas de solución, ya sea en infraestructura, datos e inteligencia artificial o desarrollo de aplicaciones e innovación digital, por lo que tenemos tres distintas, lo que llamamos áreas de solución que cubren todas esas capacidades. Y lo que pienso es que tenemos, creo que donde tal vez otros proveedores podrían ser bastante especializados en términos de dónde está su valor empresarial o fortalezas o posición en el mercado, cubrimos toda la gama de lo que un cliente necesitará para transformar digitalmente su organización. Así que Para las personas que nos escuchan y por supuesto tengo una audiencia que sabe, creo que todos saben sobre mi Microsoft, pero estoy particularmente interesado, así que Microsoft Azure ofrece una amplia gama de servicios que se ocupan de la informática, análisis, almacenamiento, redes e inteligencia artificial que permiten a las empresas gestionar y desplegar aplicaciones. Y en términos del trabajo que haces, y creo que vamos a volver al caso de estudio del sistema tributario del gobierno del Reino Unido, ¿cómo ves la singularidad? Porque, por ejemplo, hay computación, hay almacenamiento, hay red, así que ves la situación actual de Microsoft como la forma en que puedes tener todo junto integrado, que creo que es una de las fortalezas, pero me gustaría ver cómo ves esa parte y cómo ves especialmente ahora que las empresas están un poco fragmentadas, cómo eso puede ser una fortaleza para ellas, teniendo en cuenta todas las capacidades de Microsoft.
Sí, déjame darte dos puntos de vista sobre eso. Uno es que, obviamente, como sabemos, la responsabilidad recae en cada organización para abrazar la era digital o se van a quedar atrás, o crucialmente tienen que insertar los beneficios de la transformación de la inteligencia artificial. Ahora la plataforma Microsoft Azure, por supuesto, proporciona la plataforma más segura, conforme y globalmente dispersa que permite a las organizaciones beneficiarse de una revolución con servicios de inteligencia artificial y datos de primera clase. Y luego cuando miro, sabes, eso proporcionará cosas como la automatización del flujo de trabajo, la mejora de la toma de decisiones y la mejora de las experiencias del cliente para todas las organizaciones. Considero que una de nuestras fortalezas es la constante inversión en infraestructura, y sé que eso obviamente ha sido destacado en la prensa. Continuamos esforzándonos constantemente, invirtiendo en nueva infraestructura e innovación para asegurarnos de que seguimos siendo una piedra angular para las empresas que buscan prosperar en la era digital. Y eso es algo importante. Entonces, uno de tus logros clave, como discutimos, fue la migración de los locales de Reino Unido, Her Majesty's Revenue and Customs, al entorno de Azure. Y esta migración que se realizó contribuyó como una misión crítica a los servicios de Her Majesty's Revenue and Customs, que es el sistema tributario del Reino Unido, así como también este fue un papel que jugó en garantizar una recaudación de impuestos suave y distribución de alivio de bienestar durante crisis como Coronavirus Disease 19, que fue una crisis masiva a nivel mundial. Así que me gustaría tocar este caso de estudio en particular porque creo que es un gran caso de estudio que, por supuesto, la gente olvida el COVID, pero tenemos un sistema entero que fue migrado primero que todo, está la migración y luego está el caso de estudio de pasar algo que todavía estaba relacionado con el papel y esto fue hace ya un par de años, pero realmente tuvo un impacto masivo. Me gustaría tocar más sobre las sutilezas técnicas, lo que por supuesto puedes compartir y algunos de los logros si Seguro es una gran pregunta, así que permíteme tocar rápidamente por qué se eligió esta carga de trabajo crítica en particular. Porque, sabes, creo que cuando cualquier organización toma sus primeros pasos de bebé en la nube pública, y en este caso Azure, tienes dos opciones. Una es que elijas una carga de trabajo muy discreta, aislada y no independiente, y obviamente buscas si puedes migrar y operar eso en la nube, y ahora te daré eso. Son pasos de bebé. Puedes empezar a crear tus patrones y gobernanza y todas esas cosas buenas que generalmente haces cuando buscas migrar algo a la nube. O como en el caso de Her Majesty's Revenue and Customs, puedes elegir la carga de trabajo más complicada, horrorosamente interdependiente, enorme y masivamente complicada, y decir, bueno, si podemos migrar esa cosa a Azure, entonces podemos migrarla y operarla con éxito. Por lo tanto, después de eso todo será relativamente fácil. Y de nuevo, obviamente habiendo generado los patrones y modelos de gobernanza, sabes que habrá muchos activos materiales escalables que se pueden reutilizar allí. Así que en este caso, por supuesto, optaron por lo que se llamaba la plataforma de gestión de impuestos empresariales para migrar. Y por favor, ten en cuenta que esta aplicación, esta plataforma, recauda cientos y cientos de miles de millones de libras en ingresos fiscales. Entonces, cuando pienso en la definición de cargas de trabajo críticas para la misión cada año, esta es una de esas cargas de trabajo, ¿no? Me refiero a esta plataforma en particular llamada ITMP, obviamente llena las arcas del gobierno del Reino Unido. Así que financia la distribución de todos los fondos, la financiación para los servicios de bienestar, que en términos de la tesorería de Su Majestad es un mecanismo de financiación. Esto está justo en la cima, pero por supuesto, los verdaderos impulsores aquí fueron, y el lugar en el que estamos ahora es que esto ha creado una plataforma mucho más estable, escalable, ciertamente más segura y mucho más resistente que la que proporcionaba el entorno de alojamiento original. Además de los beneficios financieros, claramente se beneficia de la economía de la nube, o la economía de la nube pública, y una infraestructura subyacente siempre actual, que creo que es realmente importante. Lo importante que muchas personas suelen olvidar es cuando piensas obviamente en el enorme desembolso de capital que tradicionalmente invertirías en un entorno local desde el primer día si piensas en ese periodo de depreciación de 3 a 4 años. Por supuesto, desde el primer día, el silicio que es parte de ese estaño, por supuesto es.
eso está desactualizado. Así que lo genial de la plataforma Azure, por supuesto, no solo estás obteniendo los beneficios financieros de solo pagar por lo que utilizas, sino que también estás obteniendo los beneficios de cada vez que Intel, Nvidia o AMD producen su próximo conjunto de silicio, volvemos a mi punto anterior. Es una infraestructura que, por supuesto, adoptamos esa nueva tecnología, la implementamos en nuestra plataforma para que los clientes tengan la última tecnología todo el tiempo, lo que en la mayoría de los casos significa que a veces pueden reducir el tamaño de sus máquinas virtual porque el silicio es mucho más potente, por lo que hay enormes beneficios allí. Y obviamente enormes beneficios para el gobierno del Reino Unido y Her Majesty's Revenue and Customs, y es un Fantástico estudio de caso de éxito que está bien destacado en los medios y en los estudios de caso de tecnología, por lo que continuamos con el Azure. Así que Satya Nadella y el director ejecutivo de Microsoft a menudo usan la metáfora de construir Azure como la computadora del mundo para resaltar el papel de Azure en posibilitar un futuro donde la computación está distribuida y accesible. Para nuestros oyentes, todo lo que hacemos es mediante la computación, la nube y cada vez más la inteligencia artificial. Así que me gustaría ver cómo ves esta metáfora de construir Azure como la computadora del mundo y las fortalezas alrededor de esa facilidad, que creo que es en parte el éxito de Microsoft en los últimos años para renovar muchas de las cosas y en realidad reinventar su modelo de negocio. Sí, hay un par de cosas que diría sobre eso. La primera es que sí, en términos del alcance global, y lo mencioné antes, es que esas son el tipo de preguntas que un cliente o socio típico haría. Es como, quiero consumir servicios donde necesito tener esos servicios. Así que consumo servicios donde estoy o donde mis clientes necesitan consumir mis servicios, ciertamente en términos de un proveedor independiente de software o un nativo digital. Así que cuando pienso en esto, creo que continuamos desplegando grandes cantidades de regiones y regiones de centros de datos en partes del mundo donde en realidad nuestros clientes necesitan consumir más servicios. Así que piensa en enormes inversiones en Europa, Medio Oriente y África en este momento, Sudamérica, ciertamente Asia. Continuamos de nuevo dispersando regiones geográficamente. Actualmente tenemos más regiones que el resto de hiperescaladores juntos. Así que eso ciertamente habla de la escala sobre cómo queremos encontrarnos con nuestros clientes donde estén. Así que eso es lo primero. La segunda cosa en la que pensaría es cuando piensas en el código abierto y si se trata de sistemas operativos de código abierto o bases de datos o incluso LLMs y modelos de inteligencia artificial nuevamente, lo que sea que un cliente quiera utilizar en términos de sus elecciones de pila de tecnología, nuestras plataformas permitirán esas elecciones tecnológicas. No, por ejemplo, sabes que hace muchos años podrías haber asumido que Azure era una plataforma solo para Windows y por supuesto no lo es. Sabes que tenemos tantas distribuciones de Linux como Windows, así que de nuevo, no solo queremos encontrarnos con los clientes donde quieren consumir servicios, tenemos un catálogo o portafolio lo suficientemente amplio y agnóstico para que los clientes puedan traer y utilizar las pilas de tecnología que quieren utilizar. No tiene que ser tecnologías nativas de Windows, puede ser una plétora como un conjunto de estándares abiertos o código abierto o cualquiera de esas cosas. Así que nosotros, sabes, creo que en términos de eso, sabes, la computadora del mundo es, es esas dos preguntas en las que nos enfocamos principalmente, el dónde y el qué. y elección. Entonces, retomando esto y volviendo al Reino Unido, Microsoft tiene logrando conseguir algunas de las principales organizaciones del Reino Unido como clientes. Algunos ejemplos son Her Majesty's Revenue and Customs, el sistema de impuestos, Royal Mail, Leeds Teaching Hospitals, National Health Service Trust, entre muchos otros, como referencia para nuestros oyentes. Así que mencionaste antes la importancia de la transformación digital y también has estado destacando el papel de la co-creación que juega en la transformación de los negocios y mantener este proceso de mirar la gran capacidad de infraestructura, pero también tener una colaboración entre Microsoft y los clientes y tu red de socios. ¿Puedes destacar sobre esto? Sí, diría que hay dos enfoques que vienen a la mente. Por supuesto, si hablo primero sobre la coinnovación, por ejemplo, nosotros, bajo la apariencia de la coinnovación de inteligencia artificial, actualmente tenemos una iniciativa donde un cliente o socio
o varios que obviamente ya trabajan juntos pueden traer sus equipos de ingeniería y trabajar directamente con los expertos en inteligencia artificial de Microsoft o SMEs para alcanzar el objetivo. Así que pensamos en esto bajo la apariencia de talleres de pensamiento de diseño, sesiones de lluvia de ideas o incluso entornos de prototipado rápido. En conclusión, para mí, la coinnovación es un subconjunto de la cocreación. Así que eso viene a la mente. Si pienso en la cocreación en general, diría que sí, trabajamos bastante de cerca con un número de clientes y socios donde tenemos compromisos de ingeniería directos. E invertimos, por supuesto, en esos compromisos. Ahora pienso en los principios clave de nuestro enfoque, diría. Uno es que intentamos inculcar creatividad, por supuesto, puedes aprovechar la creatividad de un conjunto diverso de interesados de nuestros equipos de ingeniería, los equipos de clientes y socios. Obviamente enriquece y mejora nuestra relación con esos clientes y socios. Buscamos reducir costos y mejorar eficiencias, por lo que buscamos optimizar procesos como parte de estos ejercicios y tener una colaboración enfocada. También pensamos en la ventaja competitiva, porque por supuesto es genial que tengamos retroalimentación exclusiva de clientes y socios clave sobre sus industrias. Al final del día, ellos son los expertos en sus verticales particulares, nosotros no, por lo que es genial tener esa retroalimentación e insumo en nuestro desarrollo de productos, pero también les ayuda a ellos, porque por supuesto hay un panorama cada vez más competitivo en todas las industrias, por lo que esa ventaja competitiva es algo clave que necesitamos. Buscamos resaltar en nuestras actividades de cocreación y finalmente la transformación cultural. Sé que ya lo hemos discutido un par de veces, pero la co-creación fomenta más apertura, mayor moral en todos los equipos y en última instancia también una mayor productividad. Así que sí, tenemos una visión bastante personalizada de la co-creación, pero de nuevo, obviamente hay muchos valores en ella. Este es un elemento clave y yo me suscribo y realmente es más fácil decirlo que hacerlo porque es una parte bastante desafiante. Así que Microsoft ha firmado un contrato de 5 años con el gobierno del Reino Unido y ha sido así. Una de las cosas cuando miras a los gobiernos en general es la tutela de los datos y cómo la ciberseguridad y todo esto es un problema crucial hoy en día. Entonces, como director de tecnología de esta división y por supuesto, lo más importante, ¿cómo abordas garantizar, por un lado, la transparencia, la seguridad y la gestión ética de los datos? Sí, es un excelente tema para discutir, ya que probablemente pasemos una hora solo hablando sobre los datos en el gobierno. Yo diría que sí. El almacenamiento, manejo y uso de los datos siempre ha sido crítico para cada organización y obviamente con la era de la inteligencia artificial ahora es aún más crítico. Con Microsoft la transparencia es clave, ¿verdad? Por lo tanto, esperamos que los clientes siempre tengan control de sus propios datos. Siempre sabrán su ubicación y uso mientras cumplimos con la privacidad mediante una sólida gobernanza de la misma. Como sabrás, la seguridad también es una prioridad para Microsoft, además de sus políticas. Así que ya sea políticas de acceso robustas, cifrado, minimización de datos o políticas de retención, nos aseguramos de que también estamos respaldados por la plataforma en la nube más compatible. Y en cuanto a tu punto sobre los guardianes de datos, los guardianes o custodios de datos, como prefieras llamarlos, siempre deben asegurarse de que priorizan la calidad de los datos. Así que cuando pienso en la calidad de los datos, creo que establecer estándares, perfilar e identificar anomalías e inconsistencias deberían implementar estándares robustos de privacidad y seguridad de los datos. Así que esto no solo es proteger los datos, sino también alinearse con el cumplimiento regulatorio o legislativo y FSI, por ejemplo. Y por último, también deberían implementar estándares de gobernanza de datos para mantener la integridad, accesibilidad y consistencia y confiabilidad de los datos. Quiero decir, uno de los mayores desafíos que ciertamente he visto en el sector público es el de compartir datos y propiedad. Entonces, si piensas, cuando piensas, por ejemplo, en un problema común, supongo, en los gobiernos de todo el mundo, son cosas como la prevención del fraude. Actualizar quiere informar muchos escenarios. Definitivamente hay un desafío allí que sigo viendo donde los departamentos gubernamentales que podrían tener sus propios conjuntos de datos y por lo tanto tienen sus propios custodios y responsabilidad
Finalmente, necesitamos encontrar una forma de derivar el valor de las iniciativas de datos compartidos. Sabes, por ejemplo, que dije detección de fraude interdepartamental. Así que DWP y HMRC, ambos sabes, ya sea que se trate de reclamos de beneficios fraudulentos o si es fraude en el caso de evasión y elusión fiscal. Sabes, ciertamente los datos pueden jugar un papel tan masivo allí, pero aún requiere un elemento de la plataforma correcta, los modelos de gobernanza correctos, confianza, una gobernanza de datos muy clara entre las organizaciones para que ambas puedan beneficiarse de esos conocimientos consolidados y agregados de sus datos colectivos. Pero eligiendo los datos, Microsoft está liderando la revolución de la inteligencia artificial a nivel mundial y por supuesto esto es una gran parte integrada de Azure y todo el ecosistema de Microsoft. Así que, ¿podrías elaborar tus pensamientos sobre cómo la inteligencia artificial puede impulsar, en primer lugar, el crecimiento para los negocios, pero al mismo tiempo asegurando que haya una inclusividad que aporte, diría yo, en primer lugar, una garantía? Mencionaste la confianza. La inteligencia artificial es sumamente importante debido a que es una herramienta fantástica y poderosa, con aplicaciones en inteligencia general artificial y muchos otros ámbitos. Pero para las empresas y negocios globales es una herramienta para resolver problemas. Así que también me gustaría hablar de eso. ¿Cómo podemos realmente hacer ese puente entre, especialmente con tus clientes y también las personas que nos escuchan que están tratando de usar estas herramientas mejor? ¿Cómo ves que la innovación que ustedes están aportando a la inteligencia artificial y Azure a través de la inteligencia artificial puede ser utilizada de la mejor manera? Quiero decir, me apasiona mucho la inclusividad en general y ciertamente el impacto positivo de la tecnología en las comunidades diversas y neurodiversas. Quiero decir, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para impulsar la inclusividad al proporcionar experiencias mucho más personalizadas y eliminar las barreras de acceso. Quiero decir, para mí, para apoyar mejor a individuos nuevos o diversos, la industria tecnológica en general necesita seguir priorizando el diseño inclusivo, proporcionar capacitación y recursos para los nuevos empleados diversos. Quiero decir, en cuanto a tu punto sobre el gobierno del Reino Unido, creo que las últimas estadísticas que vi decían que alrededor del 15 al 20% de todos los funcionarios del gobierno del Reino Unido se identificarían como personas con algún tipo de discapacidad. Es una cantidad enorme y creo que una de las historias más poderosas que escuché recientemente de un colega fue de alguien que sufría de una gran cantidad de ansiedad en el lugar de trabajo. Y cada vez que recibían un correo electrónico o un mensaje en Teams o cualquier plataforma de alguien en una posición más alta, incluyendo a su gerente, creaba una gran cantidad de ansiedad para ellos porque aunque a veces podían concluir cuál era la petición y cuáles eran las acciones, nunca estaban realmente seguros sobre cuál era el tono de esa comunicación. Realmente luchaban y a veces casi se convertía en un momento paralizante para ellos porque simplemente de nuevo está esa persona enojada, feliz, neutral y no puedo interpretar el tono. Así que al descubrir este tipo de adopción en esta organización en particular, de copiloto, utilizaron copiloto para darles una visión de cuáles eran las acciones, cuál era el tono y cuál era el resumen de la solicitud en cada forma de comunicación. Eso alivió enormemente su ansiedad y quiero decir enormemente, transformó completamente la forma en que trabajan y su moral en el lugar de trabajo, obviamente, pero también comenzaron a usarlo en respuestas a colegas porque pensaron, ¿sabes qué? Si tengo problemas para entender la sutileza del lenguaje y el tono, entonces quizás mis respuestas no siempre transmiten lo que estoy tratando de transmitir. Así que a la inversa también usan Copiloto para verificar el tono de sus comunicaciones antes de enviarlas. Así que creo que sí, ciertamente Copiloto tiene un papel enorme que desempeñar y ciertamente en términos de, por ejemplo, en el sector público, potencialmente incorporando al 20% de la fuerza laboral, haciéndolos sentir más empoderados e incluidos en las tareas cotidianas y la vida y ciertamente más inmersos en las comunidades. Así que quiero decir que es una historia tan poderosa que básicamente cuento eso. A todos los que conozco, sí, los números son bastante astronómicos. Nunca pensé que 15 a 20, eso es bastante impresionante. Sí, bueno, también agregaría que mi hijo
tiene trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por lo que es muy neurodiverso. Y él, sabes, pienso, obviamente, sabes, actualmente está haciendo sus GCSs y pienso mucho en él entrando al lugar de trabajo, sabes, y pienso en cómo se adaptaría, pero es genial ver el hecho de que en realidad siento que el lugar de trabajo se está acercando a él, así que tengo algo de esperanza para su carrera, ciertamente en los entornos corporativos en el futuro. Es muy inspirador y yo también lo sé. Satya, el director de tecnología o director ejecutivo de Microsoft, ha estado iluminando mucho de esta experiencia personal con estos niños. También sé que tuviste un elemento trágico en tu vida personal y creo que esta parte de humanidad es algo que sé que Microsoft ha tenido bastante éxito al incorporar a la tecnología. Creo que es más importante porque si lo logras puedes obtener un negocio mejor y más significativo. Felicidades por eso. Sé que no es fácil solo mirar los números, así que una de mis próximas preguntas y quiero ser consciente de tu tiempo. Así que muchas empresas enfrentan un dilema y esto toca un poco lo que dijiste, así que también enfrentan un dilema entre soluciones rápidas como levantar y mover y la transformación digital a largo plazo en este caso. Ahora mismo cada vez más estrategias de transformación de inteligencia artificial. ¿Qué consejo darías a estas organizaciones y también tu experiencia tratando con grandes organizaciones globales en este caso, mayor del Reino Unido? Bueno, las principales instituciones que puedes tener, no hay nada más grande, pero también miramos el enfoque para equilibrar estas soluciones rápidas, un levantamiento y cambio y estrategias de transformación digital a largo plazo o estrategias de transformación de inteligencia artificial. Sí, creo que el equilibrio en esa solución rápida es la transformación digital a largo plazo, que primero requiere una comprensión clara de las ambiciones y prioridades estratégicas de una organización. Quiero decir, mi consejo generalmente es siempre adoptar un enfoque híbrido, ¿sabes? Tienes que tener casi como dos corrientes paralelas en eso. Una es, ¿sabes? Puedes abordar algunas necesidades inmediatas mientras se sientan las bases para el éxito a largo plazo. Entonces, sabes, puedes identificar victorias rápidas que en realidad lo que hacen al hablar de la cultura nuevamente es que pueden proporcionar un valor inmediato, pero también puedes usarlas como escalones hacia una estrategia de transformación más completa. Por lo tanto, sigue siendo crucial llevar a todos en ese viaje y evangelizar estas victorias rápidas, ¿sabes? El valor del negocio y las personas es tan crítico y por lo tanto todos entienden el deseo que viene y por último, si piensas en ello, nunca es un viaje completamente suave. Va a ser un viaje accidentado, cualquier forma de transformación a largo plazo. Así que si tienes la compra de las personas, por supuesto, van a montar eso en ciertos y en tiempos inciertos, esa ola en unísono, a medida que avanzas en esa transformación. Entonces, híbrido, y luego mira esas victorias rápidas y establece la estrategia a largo plazo para obviamente aprovechar lo que has logrado en las victorias rápidas, pero en última instancia para seguir alineándote con tus ambiciones corporativas. Y esto es crucial, es un equilibrio tremendamente difícil. Entonces, dada tu experiencia en toda la innovación, diferentes sectores tecnológicos y también diferentes empresas y diferentes verticales, ¿qué crees que es el próximo cambio tecnológico o innovación para el que las empresas deberían empezar a prepararse? Por supuesto, puedes mirar la inteligencia artificial, pero también cómo ves que Microsoft también está introduciendo la computación cuántica y esto, por supuesto, emociona a personas de tecnología como tú y yo, que probablemente la mayoría. Me gustaría escuchar tu opinión sobre qué es esto de los negocios y cómo podemos aterrizarlo en base a lo que acabas de mencionar. Es un momento emocionante y divertido para estar vivo. La tecnología es absolutamente increíble. Simplemente en una base diaria parece ser casi un nuevo anuncio de nosotros o de alguien más es simplemente increíble, es divertido, porque en primer lugar siento que la mayoría de las organizaciones tienen un largo camino por recorrer para realmente entender él. Con la inteligencia artificial y ciertamente la Gen AI, para algunos la inteligencia artificial simplemente significa copiloto o alguna otra interfaz humana con una entidad de inteligencia artificial de fondo o un chatbot más informado. Eso es lo que la inteligencia artificial significa para algunas organizaciones, donde otras, por supuesto, realmente aprecian el impacto que trae la inteligencia artificial, como mejorar la productividad, optimizar las operaciones, impulsar la innovación del modelo de negocio y especialmente cuando se considera la evolución
de la inteligencia artificial integrada multimodal, que nuevamente para algunas organizaciones eso es ciencia ficción, pero obviamente diferentes organizaciones trabajan a diferentes ritmos. Creo que la rica variedad de funcionalidad y autonomía que la inteligencia artificial agente también aporta es significativamente transformadora cuando pienso en las interacciones B2C y B2B, por ejemplo. Así que creo que con el tiempo veremos que la velocidad de interacción, la consistencia y la calidad de las interacciones mejoran a través de la automatización entre empresas y consumidores, empresas y empresas, y, por supuesto, entre los propios consumidores. Así que la inteligencia artificial agente, creo que muchas organizaciones aún no entienden realmente cuál es el valor comercial allí, pero creo que en última instancia, de nuevo, sugeriría que la velocidad de adopción de muchos servicios basados en inteligencia artificial todavía se basa en regulaciones que aún necesitan ser creadas. La confianza del consumidor es un gran factor y creo que lo más importante es la normalización de las expectativas sociales de lo que es la inteligencia artificial y lo que no es. Por ejemplo, te doy un papel publicado por la investigación de Microsoft hace unas semanas, donde una de las conclusiones era que el copiloto es brillante y estas plataformas de inteligencia artificial son geniales, pero en realidad están haciendo a los humanos más tontos y en realidad lo que está hablando allí es el pensamiento crítico, por supuesto, porque cuanto más confías en la salida de un modelo de inteligencia artificial, más estás casi renunciando a tus propios procesos de pensamiento y cuestionando la respuesta. Así que para mí lo que es realmente importante es que cualquiera de estos modelos basados en inteligencia artificial, como siempre decimos, están ahí para aumentar nuestro propio pensamiento crítico, están ahí para complementar o son una capa auxiliar para nosotros y nuestro pensamiento, están ahí para acelerar algunas de las tareas menos humanas, para que podamos centrarnos en las cosas de pensamiento crítico más importantes y ser mucho más conscientes de los datos y realmente ser más desafiantes de las cosas en lugar de simplemente renunciar a esa toma de decisiones a la inteligencia artificial. Y luego, en cuanto a tu punto sobre el quantum, quiero decir, el quantum ha estado alrededor ahora por más de 40 años. Cuando piensas en la ciencia teórica de la computación cuántica y luego todo el camino hasta el final, obviamente tiene claras ventajas en ciertos escenarios de uso específicos y obviamente escuchamos mucho sobre la disrupción que va a traer a la criptografía y al procesamiento de datos en general, aunque no creo que muchas organizaciones estén planeando la intercepción de lo cuántico todavía fuera de ciertas industrias especializadas. Ciertamente hay, creo, cierta trepidación en torno a su potencial disruptivo para establecer prácticas e industrias también, así que sí. Creo que sí, la inteligencia artificial en general, agente y cuántica, sí, súper emocionante, pero la adopción de cada una de esas es tan diferente dependiendo de la industria en la que te encuentres. Y nuevamente, si estás hablando de sitios ya establecidos, nuevos, organizaciones nacidas en la nube, los nativos digitales, por supuesto, son muy rápidos para adoptar mucha de esta tecnología, pero por supuesto, las organizaciones más establecidas sí tienen mucha más trepidación. Sí, creo que tocas un punto. Me encanta la forma en que lo planteas porque se trata de cómo podemos usar esto no para volverse más tontos, sino para empoderarnos más. Y creo que es un punto muy, muy matizado. Es muy difícil porque muy fácilmente puedes pensar que estás haciendo esto y no estás utilizando todas las cosas fantásticas que surgen de esto. Así que para mi última pregunta quiero tocar precisamente este punto y sé que quiero ser respetuoso, aunque hay muchas preguntas aquí. Solo en lo cuántico, pero probablemente haga una toma uno o toma 2. Así que Microsoft ha estado haciendo un trabajo fantástico y estoy personalmente muy emocionado por eso, por la educación de Microsoft para líderes empresariales y otras cosas, y sé que es algo grande que también estás alentando a los líderes empresariales del Reino Unido. Así que, ¿cómo crees que para nosotros, solo quiero destacar, para las personas que nos escuchan, que está el kit de herramientas de educación de Microsoft Inteligencia Artificial y hay muchos cursos que ofrecemos tanto para los negocios en general. Así que para las personas que nos escuchan y especialmente en el Reino Unido, si hubiera una acción clave que animarías a los líderes empresariales del Reino Unido a tomar ahora mismo, ¿cuál sería? Y por supuesto, me gusta la educación, pero quiero escuchar de ti. Este es el nivel que quiero llevar a esta entrevista. Sí, quiero decir, diría que en lugar de una sola acción, me gustaría dar dos áreas de enfoque.
En mi opinión, las áreas más cruciales son las personas y los datos. Animaría a todos los líderes empresariales del Reino Unido a priorizar la transformación digital y a adoptar una cultura de innovación continua. Quiero decir, esto implica que, ya sabes, continúes invirtiendo en nuevas tecnologías para liberar el poder de las personas y los datos, fomentando una mentalidad de mejora continua y construyendo fuertes alianzas con socios tecnológicos como nosotros. En mi opinión, de cara al futuro, cada organización debe centrarse en las personas, por lo que la capacitación, inversión y empoderamiento deben ir de la mano con los datos. Así que los datos, tener una estrategia de datos realmente robusta es tan importante, no solo en términos de inteligencia artificial, sino cuando piensas en el futuro, porque es crucial que cada organización comience a ser más intencionalmente impulsada por los datos en términos de cómo piensan en su negocio, ciertamente. La innovación del modelo de negocio y cómo competirán en el futuro les permitirá abrazar el verdadero poder de la inteligencia artificial. Bien, fantástico. Y creo que esto es lo más importante, las personas que manejan los datos de la manera correcta. Y me encanta lo que también dijiste sobre entender cómo podemos usar esto para empoderar de una manera muy fuerte. Alex, quiero agradecerte por esta fantástica y muy personal y profunda inmersión en todas las cosas y todo el trabajo que estás haciendo. Te deseo un continuo fantástico éxito y especialmente no es fácil con todas las responsabilidades que tienes, pero creo que estás mostrando madurez y también calma, que es importante. Gracias por estar aquí.